Dentalia presenta. ¿Existen soluciones multinacionales que integren al mercado reasegurador con el mercado asegurador? ¿Se pueden arrancar proyectos de seguros desde el punto de vista del propio reasegurador? Bienvenidos a Mundo Seguro, yo soy Rafael Rebollar y el día de hoy va a estar con nosotros un personaje del reaseguro muy importante, Alejandro Padilla de SOMOS, broker de reaseguro. Ya los presento. Él tiene más de 26 años de experiencia en el terreno reasegurador. Tiene una amplísima experiencia multinacional, pero sobre todo tiene un gran carisma y tiene mucha sangre para poder liderar proyectos. Hoy con nosotros está Alejandro Padilla Mariscal. Él es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de maestría en finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC. Tiene una gran experiencia en reasegura, la que comenzó hace más de 26 años como corredor de reaseguro en lo que es Reinmex, hoy Guy Carpenter. Más tarde ocupó varios puestos de dirección en Guy Carpenter hasta llegar a ser el director general de Guy Carpenter para México y Centroamérica. Ha trabajado para Banco JP Morgan de México, ING Insurance Company México y Head de Latinoamérica North y presidente de Swiss Re México. Actualmente se desempeña como director general en SOMOS, intermediario de reaseguro, antes Cooper Gay, donde es responsable de la operación de México y Centroamérica, así como CEO para Non-Marine y Marine para SOMOS en Latinoamérica. Alex, ¿qué te puedo decir? Muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Es un placer para mí, mi querido Rafa, un honor estar contigo, felicitarte por tu programa, el poder compartir mi experiencia con tu audiencia. Un gusto. Gracias, Alex. La verdad, en este programa han desfilado aseguradores, promotores, reaseguradores, pero la figura de un intermediario de reaseguro no había venido. La verdad, me da mucho gusto que seas tú el que esté representando este eslabón dentro del ecosistema de las aseguradoras. Yo creo que es importante que empieces explicando cuál es ese papel y obviamente un poco la trayectoria y evolución de lo que es SOMOS como intermediario de reaseguro. Claro que sí, Rafa, con mucho gusto. Mira, un intermediario de reaseguro es parte de la cadena del ecosistema, como dices, del sector asegurador-reasegurador. Nosotros somos el intermediario entre la compañía de seguros y el mercado de reaseguro internacional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguna empresa privada o de gobierno tiene una cierta dimensión de exposición al riesgo, la aseguradora necesita a su vez asegurarse. Ese es el reaseguro. Entonces la aseguradora tiene la oportunidad de contactar a reaseguradores de forma directa o utilizar un intermediario de reaseguro como nosotros como somos para poderle dar ese acceso a capacidad de reaseguro internacional. Entonces somos el broker de la aseguradora, entre la aseguradora y el mercado de reaseguro internacional. Esa figura, bueno, también partiendo del eslabón, ¿no? Cliente, aseguradora, cliente, agente de seguros, aseguradora, agente de reaseguro o broker de reaseguro, reaseguradora. Pueden estar interviniendo pues, muy diferentes personajes, ¿no? El papel que están ustedes liderando hoy en día como broker de reaseguro puede llegar también incluso al inicio de esta cadena. Definitivo. En SOMOS nuestra filosofía es que estamos en ese ecosistema, en un ecosistema en donde obviamente el punto principal es el asegurado, es el que a todo el sector asegurador y reasegurador nos debemos. Entonces debemos contribuir en ese ecosistema como broker de reaseguro a también darle soluciones al asegurado, entonces muchas veces respetando los canales, es decir, la importancia del agente de seguros, la importancia de la aseguradora, el poder contribuir en asesorar directamente al asegurado a través de sus áreas de administración de riesgos o al nivel del CEO o al nivel del CFO o director de finanzas, dependiendo de la complejidad del empresario o de la institución, pero sí efectivamente llegamos a tener mucho contacto directo también con el asegurado. Ok, perfecto. Alex, y hablando de SOMOS,
un poco cómo es que nace y qué trayectoria? Somos es un broker que tiene, como decías, un poco más de 25 años de existencia. Antes era Cooper Gay, en México era Cooper Gay Martínez del Río. Se decidió cambiar la marca en enero del 2017. Sin embargo, es un broker que converge tanto la experiencia de muchos colegas de muchos años de experiencia en este sector, con diferentes capacidades y experiencias, pero también con lo nutrido que es la gente joven. Tenemos actualmente un promedio de edad en la empresa de 38 años de edad, en donde tal vez algunos hacemos que suba un poquito el promedio de edad, pero hay muchos jóvenes que nos están impulsando con otro tipo de preparación, otro tipo de energías, y afortunadamente también tenemos un gran equilibrio entre hombres y mujeres. Tenemos aproximadamente 51% de la plantilla es hombres, 49% de la plantilla es mujer. Estamos convencidos de esa inclusión, de esa diversidad. Es un broker de reaseguro que trabaja todas las líneas de reaseguro que existen, es decir, hablamos desde la parte de daños en incendio, en responsabilidad civil, terrorismo, el tema de aviación, el tema de marítimo, el tema de transportes carga, el tema de vida, el tema de gastos médicos, en fin, todos los ramos que pueda involucrar el mercado de reaseguro, tenemos la oportunidad de darle soluciones a nuestros clientes. Ok, Alex. Bueno, pues hay un apartado que me interesaría dejar para un segundo bloque, que es todo lo que es respecto a los riesgos de la naturaleza, ¿no? Yo creo que hoy en día, bueno, hace unos días tuvimos un terremoto que nos hace recordar a todos de todo, y en especial en el sector asegurador, pues siendo algo pues que está detrás de todo esto, pues también nos lo refresca. Pero bueno, y obviamente esos terremotos, riesgos de la naturaleza y demás, que obviamente yo le quería también comentar un poco a la audiencia que justamente la diferencia de un segurito retail versus los grandes programas de seguro, reaseguro, que son los que lideras tú, tienen esa pequeña diferencia. Pero vamos a dejarlo entonces para el segundo bloque para que nos empecemos a platicar de esto, ¿vale? Con todo gusto. Ya regresamos. Obtener resultados de firmeza corporal en poco tiempo ahora es posible con Torongia Gel Corporal Reafirmante Extreme, el cual está formulado con doble concentración de ingredientes de origen natural que te ayudarán a reafirmar la piel, prevenir y atenuar las estrías y piel de naranja. El producto es de rápida absorción, no es grasoso y no mancha la ropa. Pide tu tratamiento en mi shop y comienza a disfrutar de tu nueva piel. Bueno, regresando a este segundo bloque, platicando con Alejandro Padilla, director general de Somos, intermediario de reaseguro, vamos a entrar específicamente a la parte de los riesgos de la naturaleza, huracanes, terremotos. Yo creo que ese tipo de riesgos tienen mucha necesidad de reaseguro y es especialidad de Somos. Para que nos cuentes un poquito alrededor de ellos, cómo se manejan, cómo se están moviendo,
qué está pasando con alguno de estos eventos catastróficos. Claro que sí, Rafa. Definitivamente el tema de los riesgos de la naturaleza es algo que nos atañe todos los días. Tanto en Latinoamérica y especialmente en México estamos expuestos a los riesgos de la naturaleza, como bien lo mencionaste, entre otros los huracanes, lluvias atípicas, los sismos, heladas, sequías. Entonces es un tema con el que tenemos que vivir. Afortunadamente el sector asegurador y reasegurador juega un papel muy importante en poder proteger a los asegurados contra estos eventos. Vemos muy claro que si no existiera el sector asegurador y reasegurador ante los eventos y los abates de los riesgos catastróficos, tal vez las economías del mundo no tendrían el mismo desarrollo que tienen actualmente. Para darte un ejemplo, con los huracanes recientes que pegaron en la costa este de los Estados Unidos, estás hablando que el sector asegurador se estima que en septiembre, cuando ocurrió el huracán Ida, prácticamente estamos hablando de cerca de más de $30,000 millones que va a pagar el sector reasegurador a los asegurados. No obstante, Estados Unidos puede tener una penetración de seguro más alto que Latinoamérica, pero aún así es un tema muy importante. Yo te puedo decir que para muchas empresas en México, el riesgo catastrófico es algo que tienen que estar monitoreando constantemente. Te puedo decir que en muchas empresas el riesgo catastrófico de la prima total que paga el asegurado, probablemente más del 60% corresponde a la prima catastrófica. Entonces, por lo tanto, cuando se está hablando de costos, cuando se está hablando de optimizar un programa de aseguramiento y de reaseguro de un empresario, tiene que estar muy claro y muy convencido de realmente cuánto están comprando de cobertura catastrófica, cuánto representa del costo la cobertura catastrófica y, más importante, el seguro y el reaseguro es un mecanismo, como sabemos, de transferencia de riesgos. Sin embargo, eso no quiere decir que apoyemos al asegurado como sector a que también esté con prevención ante los eventos de las catástrofes. Hay muchas consecuencias de riesgos de la naturaleza, un sismo o un huracán, que probablemente el daño a la propiedad, a las personas del asegurado, se pueden mitigar, se pueden prevenir. Entonces, no solamente el buscar un asesoramiento de que su esquema de seguro y reaseguro sea lo suficientemente potente para que en caso de una catástrofe pueda resarcir los recursos, sino poder contribuir a previo el evento catastrófico, el asegurado pueda tener ciertas medidas de prevención. Es un tema muy importante, es un tema que no solamente concierne a los asegurados, concierne a todo este ecosistema, concierne a los gobiernos, y bueno, nuestro país es un país que, como decía, que está expuesto a eso, entonces tenemos que tenerle mucho respeto a ese tema. Oye, Alex, hay unos siniestros muy ruidosos, ¿no? Las Torres Gemelas, o terremotos o huracanes así muy duros, que se pagan en siniestros miles de millones de dólares, como acabas de decir. Yo no tengo recuerdo de alguna reaseguradora o aseguradora que quiebre por pagar ese tipo de siniestros. O sea, está tan bien hecho la sesión y el cubrimiento y la sesión, retrocesión y demás de todos esos riesgos para evitar esto. O sea, o si suenan casos. No, el principio del seguro y reaseguro es la diversificación del riesgo, en donde un reasegurador pueda dividir el riesgo de terremoto en México versus un terremoto en Japón, o de pronto una inundación en Europa contra tal vez un tsunami en la India, por ejemplo. Entonces, el principio es diversificar el riesgo en todo el mundo. Ahí es muy importante también que cuando los asegurados, los empresarios estén viendo quién los va a asegurar y quién los va a reasegurar, tengan perfectamente conocimiento de quiénes son los reaseguradores que están atrás. Obviamente hay mucha regulación a nivel mundial. En México es una de las mejores regulaciones también desde el punto de vista de la solvencia que tiene que tener tanto las aseguradoras como los reaseguradores. Pero es muy importante el manejar quiénes son esos reaseguradores, el nivel de solvencia, de security que tienen esos reaseguradores, precisamente para que en caso de una catástrofe tengan el capital suficiente para poder enfrentar los temas. Yo te puedo decir que hay reaseguradores que tienen más de 150 años de existir, que han pagado miles de millones de dólares en los momentos importantes y que no han quebrado. Entonces sí es muy importante también sensibilizar al asegurado, al empresario, de la importancia de quién es el reasegurador que está atrás. Hay ciertas empresas que por su complejidad probablemente la compañía de seguros retiene parte del riesgo y la mayor parte del riesgo lo coloca
y lo colocamos en el mercado de reaseguro. Entonces, cuando viene un siniestro, hablando de una catástrofe o de alguna explosión importante, en fin, cualquiera del siniestro que pueda ser de gran magnitud, realmente quien paga el siniestro son esos reaseguradores. Por lo tanto, la importancia de que la solvencia y el security de esos reaseguradores siempre esté en la mente también de los asegurados. Y también cuando llamas de esos reaseguradores, no es que necesariamente es una aseguradora y un reasegurador. Hay toda una cadena de reasegura, y eso es lo que hace esa dispersión, ¿cierto? Así es. De pronto puede haber una empresa en México en donde hay una sola aseguradora, pero el reaseguro se compone de un panel que puede ser desde 2 hasta 40 reaseguradores pueden estar involucrados en una sola colocación de reaseguro. Es como un rompecabezas que en caso de cuando viene un siniestro, nuestra responsabilidad como broker de reaseguro no solamente es dar la solución y colocar el negocio, el riesgo en el mercado de reaseguro, sino en caso del siniestro, nosotros como broker de reaseguro también somos responsables de ir a pasar así que la charolita a todos los reaseguradores y poder recolectar ese tema. Entonces sí, efectivamente puede ser tan complejo en que pueda ser un sinnúmero el panel de reaseguradores que esté atrás específicamente de una póliza de seguros. De acuerdo. Pues muy interesante, por ejemplo, también la reflexión de que un segurito de casa, de una casa particular que tiene su coberturita de terremoto o de catastróficas, se van a una cartera, esa cartera se va a un reasegurador y al final de cuentas tu pedacito chiquitito de tu riesgo termina también en todo el mundo, ¿no? Acabas de tocar un punto muy importante, Rafael. El tema de que de pronto uno cree que por estar en un departamento solamente el riesgo de responsabilidad civil porque hay una fuga de agua es suficiente. No, lo vemos que de pronto viene un sismo, se cae el edificio o el edificio ya no se puede habitar y de pronto la cobertura de terremoto ¿dónde quedó? O de pronto tenemos un crédito hipotecario en donde en estricta teoría tenemos una póliza que incluye el riesgo catastrófico, pero de pronto la suma asegurada es solamente sobre el crédito, sobre el saldo insoluto del crédito, claro, y no sobre el valor del inmueble. Entonces, es muy importante que desde nuestra casa, nuestro departamento, nuestro pequeño negocio, tengamos en mente que la cobertura de terremoto o de huracán sea lo suficientemente solvente. Muy bien, Alex. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este segundo bloque. El tercer bloque quisiera que platiquemos un poco más de tu visión hacia adelante, ¿no? ¿Qué está pasando con los seguros a nivel general en la parte, obviamente desde tu posición como broker de reaseguro, hacia dónde vamos, ¿no? Con mucho gusto. Ya volvemos. Con Pocket líquido sanitizante, elimina el 99.99% de las bacterias que se encuentran en nuestras manos y superficies. Sus usos pueden ser variados. Lo puedes rociar directamente en tus manos o aplicar en cualquier superficie con la ayuda de un trapo. También podrás utilizarlo en los tapetes sanitizantes disolviendo 25 mililitros de Pocket en 250 mililitros de agua. Ordena el tuyo a través de Mi Shop. Bueno, vamos a arrancar este tercer bloque platicando con Alejandro Padilla, director general de Somos, intermediario de reaseguro, sobre la visión desde su papel de para dónde va el mercado asegurador, reasegurador, los retos que tenemos, ¿no? Alex, si nos puedes ir compartiendo, por favor. Con mucho gusto. Mira, yo creo, Rafa, que hay por lo menos dos vertientes importantes. Uno es el tema de innovación.
Algo que debemos constantemente, el sector asegurador y reasegurador, es estar innovando soluciones, productos para nuestros asegurados. Un ejemplo es los seguros paramétricos. Es un esquema conocido internacionalmente. En Latinoamérica está empezando a tener cierto auge. Seguramente te pediré la oportunidad de tener otro espacio específico para hablar de eso y no aburrir a tu audiencia ahorita con ese tema tal vez tan técnico, pero es muy importante, pero es un ejemplo de la necesidad que tenemos como sector asegurador y reasegurador de generar nuevos productos, nuevas iniciativas. Oye, Alex, antes nada más para Sí. no dejar el tema así, una idea muy general del paramétrico, si quieres yo la aviento y me corriges, pero a ver, son seguros que tienen un parámetro, un trigger, para decir, oye, a ver, en esta zona de la República, si llega un huracán de tantos grados declarado en esa zona, yo pago. No tengo que peritar, no tengo que auditar, no tengo que suscribir, nada. O sea, se suscribe la póliza, a todos le cuesta X dinero y a la hora del siniestro, pasó el trigger, pago a todos, ¿va? Así es. Ese es un concepto quizás muy... Es el concepto básico y es así, es simplemente definir qué punto del territorio quieres cubrir, contra qué tipo de, en particular, riesgo de la naturaleza lo quieres cubrir, es ya sea un huracán, o ya sea, por ejemplo, sequía, o ya sea, por ejemplo, un terremoto. Entonces, en el caso de un terremoto, se dice, bueno, si hay un terremoto en la escala de Richter hasta X magnitud, y llega el evento y dispara ese disparador, ese trigger, automáticamente el reaseguro y la aseguradora tiene que pagar el monto acordado, independientemente si haya daños o no daños. Obviamente se calcula que la probabilidad de daño sea porque llegó a ese trigger. En el caso de un huracán, si de pronto estamos hablando de un paramétrico con un huracán categoría 4 o 5, seguramente va a haber algún daño catastrófico. Pero la ventaja de este nuevo producto, este producto que existe, es precisamente eso, el evitar el conflicto de la indemnización, la pelea que muchos asegurados de pronto tienen con los ajustadores, con las compañías de seguros, con los propios reaseguradores. Y eso me lleva a la segunda parte del comentario. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en buscar que la parte cualitativa de nuestro servicio sea mucho más tangible. ¿A qué me refiero? Yo soy un partidario de decir que cuando viene un siniestro decimos ley de Murphy. Pasó el siniestro exactamente en una causa, en un área gris de la póliza y entonces empieza el conflicto. Mala suerte. No, desgraciadamente hay muchas pólizas que tienen muchas áreas grises y que no nos damos cuenta que hay esas áreas grises hasta que viene el siniestro. Entonces, yo exhorto al ecosistema, y es algo que hacemos mucho nosotros en Somos, a ponerle mucho cuidado al tema cualitativo, el texto de la póliza, que realmente ese texto sea lo que realmente el asegurado espera, en caso de que sea un espejo de lo que nosotros negociamos con los reaseguradores, porque de pronto también llega a haber diferencias, que una cosa es la póliza original que recibe el asegurado y otra cosa es lo que se contrata en reaseguro, y no debe de ser así, tiene que ser perfectamente un espejo. Entonces yo creo que hay mucho, y más con la tecnología hoy, por el nivel de comunicación que ya hay, yo creo que el tema de evitar esas áreas grises de conflicto nos va a ayudar muchísimo a ser más tangible. Tenemos que hacer más tangible nuestro servicio, Rafa. No puede ser que solamente los asegurados se vayan con la idea de que las pólizas de seguro sea una buena fe, un contrato de buena fe o una promesa de pago. Tienen que estar conviviendo, que no sea un costo, que sea una parte del manejo del patrimonio en este caso de las empresas o de las personas. Entonces, exhorto mucho a eso, que podría ser un tema básico, pero no lo hacemos todavía como sector en general, el tener un poquito más de cuidado al tema cualitativo. Y también implica mucho el servicio a la hora del siniestro. El que realmente todos como ecosistema, cuando viene la necesidad de evaluar el siniestro y de indemnizar al asegurado, que realmente sea una experiencia dentro de lo malo que fue tener un evento. Nadie queremos tener un siniestro, ¿verdad? Mucho menos un empresario. Un empresario lo que quiere es seguir operando su negocio, pero que no sea un dolor de cabeza para ellos. Entonces yo creo que hay todavía mucho camino por andar como sector para ese tema cualitativo. Yo tengo la impresión de que de manera tradicional, histórica, esta cadena estaba como muy divorciada. Y lo que te estoy entendiendo es que tú estás integrando, ¿no? Tratando de integrar a toda esa cadena
con un mismo objetivo, ¿no? Totalmente. Algo que nosotros hacemos mucho en ejercicios es de pronto tener en una mesa redonda a una aseguradora, a un ajustador, a un reasegurador, a la gente, para que entre todos podamos realmente darle la solución antes del siniestro al asegurado. Inclusive hacer escenarios. ¿Qué pasaría si ocurre un siniestro de estas características? ¿Realmente la póliza lo está cubriendo? ¿Realmente el reasegurador está consciente que tiene que cobrar? ¿Cómo va a actuar el ajustador? Entonces realmente tenemos que trabajar todos en conjunto porque todos nos debemos a esa gran persona que es el asegurado. Y en ese orden de ideas, en tu papel puedes incluso sugerir valores agregados, asistencias, tecnologías tangibles para los usuarios y demás también. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el tema de ingeniería, por ejemplo, el tema de prevención de riesgos, es un tema que tiene que estar muy en la mente de las empresas, muy en la mente de los empresarios, del sector asegurador. Entonces sí hay muchas formas en las que se le puede dar ese valor agregado al ecosistema y al asegurado, definitivamente. Muy bien, pues hay mucho reto, hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que está muy bien. La verdad es que yo, como te decía, que sentía que antes había ciertos divorcios, ¿no? O sea, la que mandaba frente al cliente era la aseguradora, o incluso hasta la gente, ¿no? De pronto, y el tema de que tú desde atrás empieces también a promover todo eso, a sabiendas todo lo que puede pasar, pues es un papelazo. No, inclusive de pronto ha habido asegurados que de pronto dicen, oye, ¿quién es ese reaseguro? Porque de pronto obviamente la aseguradora es la responsable ante el asegurado y su representante, el agente de seguros. Pero de pronto es que el reaseguro no quiere, es que el reaseguro ya está más caro. Entonces de pronto llega un momento en que el aseguro dice, ¿y quién es ese señor reaseguro? Ni lo conozco. Entonces sí es muy importante que el asegurado conozca realmente quién está atrás apoyando a la gran empresa que es la aseguradora y a su despacho de asesoría. Muy bien, Alex. El tiempo voló. La verdad, yo creo que nos queda pendiente, como tú dices, un programa específico para hablar de temas de paramétricos, que eso da para rato, pero pues seguramente por aquí pronto te estaré volviendo a invitar. La verdad es muchísimo gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. No, muy encantado de estar aquí, Rafa. Felicidades por tu programa y espero poder seguir contribuyendo con mi granito de arena. Pero muchas felicidades. Gracias, estamos en contacto. Claro que sí, mi Rafa. Hasta luego. Dentalia presentó. Mundo Ejecutivo presentó